Hola amigos, en el vídeo de hoy me gustaría hablaros de la gente que hace posible que los Juegos Paralímpicos lleguen hasta vuestras casas, los medios de comunicación. Esta es la zona mixta, el lugar donde los periodistas esperan a que los deportistas terminen de competir para poder hablar con ellos. Como veis, hay diferentes zonas para que se sitúen las televisiones y la prensa escrita. Pero todos los deportistas tienen que intentar hablar con todos los periodistas que lo soliciten. Los equipos de televisión son los primeros que hablan con los deportistas una vez que pasan por zona mixta. Nuestro amigo Gorka espera con su cámara que Jon y Miguel terminen la competición de hoy. Hola Isa, ¿cómo estás? Aquí estamos esperando a que baje Jon y Miguel a ver si conseguimos otra medallita. De todas maneras no me puedo entretener mucho, que si no me lo pierdo. Un beso para todos. El trabajo de la prensa escrita también es muy importante porque nos permite conocer en profundidad a los deportistas y sus resultados. Pues ya salen Jon y Miguel. A ver si consiguen recortar, ¿no? Sí, van justitos. En el segundo parcial van casi al mismo tiempo que Zubov. Arriesgar un poquito más. Va a estar completa la medalla, ¿no? Parece. Están sueltos, se les ve mejor que esta mañana. Ya viene, termina. Ahí están, acaban de cruzar y Segundos. se colocan en Una décima. Aquí tenemos a David de la agencia EFE, José Luis de la Liga For Sports y Almudena de Marca, que nos van a contar en qué consiste su trabajo durante los Juegos Paralímpicos. David. Bueno, yo trabajo en una agencia de noticias, entonces el cometido aquí en Pyeongchang es informar puntualmente de los resultados deportivos que se vayan dando, que eso se hace al momento, al minuto, con sus declaraciones, y luego también hacer reportajes pues enfocados al público español, pero sobre todo también al público de América Latina, puesto que la agencia EFE tiene muchos clientes en Sudamérica. ¿Y tú, José Luis? Pues la Liga For Sports es un medio digital que tiene una página web y que como tal subimos noticias y contenido para la página web, pero también enfocamos mucho nuestro trabajo a la gestión y promoción de las redes sociales, que hoy día es muy importante sobre todo para el perfil de público joven, y como decía David antes, nosotros sí que estamos especialmente enfocados en los deportistas españoles y los deportes que tienen que ver con España. ¿Y Almudena? pues en Marca, el universo Marca es bastante amplio, entonces tenemos página web, papel y también radio. Y nada, aquí lo que estamos haciendo es intentar cubrir los tres ámbitos. Por un lado intentamos tener lo más rápido posible las crónicas de los españoles, pero también hacemos reportajes a nivel internacional para que conozcan a estos superhéroes, ¿no?, que tienen ese factor de superación como el resto de deportistas, pero yo creo que van un pasito más. También en el periódico tratamos de enfocarlo por los españoles, pero también lo que decía, ampliamos al resto de deportistas que tienen buenas historias. Y por último, bueno, pues en Radio Marca tratamos de dar cobertura especialmente a los españoles, y desde aquí, en cuanto hablamos con ellos, les enviamos el audio para que lo tiren. Pues muchas gracias a los tres. A ti. Muchas gracias, un saludo.